Muy buenos días a todos, les saluda el ingeniero Sarmienta y el día de hoy vamos a estar dando una introducción leve a lo que va a representar el curso de Ingeniería de Cimentaciones o Cimentaciones Superficiales. Nosotros para poder realizar el diseño estructural de una zapata, que es el tema uno con el cual vamos a iniciar, es importante entender los siguientes conceptos. Inicialmente comenzamos con la ecuación de compresión pura que va a ser de Q igual a P sobre A, la cual es la ecuación del esfuerzo. Si se fijan, esta ecuación general de esfuerzo es muy parecida al sigma igual a P sobre A. ¿Qué diferencia tiene un esfuerzo del otro? De ahí partimos. Esto inicialmente empieza en la ley de Hooke, la cual me dice que a todo esfuerzo le corresponde una cantidad de carga con respecto a una sección de área. Si nosotros entendemos esta nomenclatura con el sigma, lo que estaríamos dando a entender es que estamos analizando un elemento, por ejemplo, una columna, sea una columna cualquiera, la cual va a recibir una carga axial y vamos a asumir que no presenta excentricidad, que va a presentar una carga axial en su centroide y va a tener una cierta magnitud. Si yo veo la vista en, en, en vista aérea, yo tendría esta columna. Y esta columna me va a representar una cierta sección de área. O sea, esa carga una vez que se le aplica, digamos que se va a repartir en toda el área. Y eso es a lo que yo conozco como un esfuerzo. Todo lo que va a transmitirse de una carga con respecto a una sección de área. Entre mayor es el esfuerzo, pues es una mayor posibilidad de una falla por fatiga. Si yo hago este mismo análisis, pero yo lo invierto en esa misma columna, y vamos a asumir que yo tengo la misma columna con la misma sección transversal, pero ahora mi carga va a cambiar de sentido. Ahora va a estar en sentido opuesto, pero va a ser la misma carga axial, con la misma magnitud y la misma área. Entonces ahí es donde yo pudiera estar aplicando el Q igual a P sobre A. Pero entonces van a decir, ok, ¿y esta carga de dónde sale? Bueno, lo que pasa es que si conocemos la metodología de interacción estructural y vamos a asumir que yo tengo un marco rígido como el que tengo en pantalla, ahorita las cargas y los claros no importan, solamente quiero dar a entender esta idea. Y resulta que después de que hacemos un análisis estructural en el software, ya que le metemos la carga, los elementos free, los elementos wall, entre otros elementos, como los elementos slab, que es para las losas, el análisis vamos a darle un clic y nos va a hacer un reporte y nos va a presentar unos diagramas. Entonces, resulta que cuando el análisis empieza a bajar las cargas, primero empieza por una carga en un nivel y luego ya nos da la otra carga en el siguiente nivel de piso terminado, pero ya es acumulada. Resulta que el software también nos maneja una reacción. Nos maneja una reacción, la cual básicamente está provocando un esfuerzo también. ¿Por qué? Porque aquí en nivel de piso terminado, si yo me voy más abajo, en donde ya esto representa la capa del estrato resistente o el suelo, entonces aquí hay un dado de concreto o columna. Cuando la estructura baja las cargas, perdón, cuando ya se realiza la bajada de cargas, lo que pasa con el suelo es que regresa la misma cantidad de carga, pero en sentido opuesto. Porque recordemos que la ley de Newton
establece que toda la sumatoria de fuerzas en el sentido vertical me tiene que dar 0. La primera condición me dice que tiene que estar un equilibrio en la estructura cuando la sumatoria de fuerzas en el sentido X, ortogonal al plano, es igual a 0. Pero también me dice la segunda condición que para que un elemento en general esté en equilibrio, la sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser 0. Y recordemos ya como comentario, ya hablando de la ley de Newton, que también la sumatoria de momentos en un punto, en el sentido cualquiera, pues tendría que ser 0 para decir que el sistema estructural está en equilibrio, o la suma de momentos en los nodos. De igual manera, cuando ya se bajan las cargas, el suelo le va a responder a la estructura en los mismos puntos de aplicación, donde hay un esfuerzo, pero lo va a responder en un sentido opuesto, sin perder la condición inicial. Nosotros, para diferenciar los esfuerzos, tendríamos que pudiéramos aplicar esta ecuación, Q igual a P sobre A. Hay autores en algunos libros o en algunas nomenclaturas que siguen utilizando el sigma para el tema del suelo, y es válido. O sea, a final de cuentas lo que nos interesa es el valor de los esfuerzos. Pero esta es una manera de pronto para este curso más práctica para poderlo diferenciar, y en automático, pues al ver esa nomenclatura sepamos que estamos hablando de un esfuerzo geotécnico. ¿Sí? Entonces ya sabemos que el suelo le va a devolver la carga axial, y esa carga axial se va a transmitir en una determinada cantidad de área, y ese sería un esfuerzo geotécnico. Este esfuerzo es para mí muy importante porque nosotros, en base al análisis que hacemos, nos van a dar ciertos valores de esfuerzos. Si nosotros analizamos la zapata asumiendo que ya sabemos los valores de la dimensionamiento, nosotros obtendremos esfuerzos en las puntas. Y voy a llamar a este esfuerzo Q1, este esfuerzo le voy a llamar Q2, este esfuerzo le voy a llamar Q3, y este esfuerzo le voy a llamar Q4, que ahorita es indistinto el tema de la nomenclatura del acomodo de los esfuerzos. Pero normalmente a mí me interesa saber en las esquinas, porque es donde se producen los esfuerzos máximos. Resulta que si por alguna situación alguna de las esquinas en el análisis me presenta un esfuerzo negativo, si esto lo transformamos a un análisis tridimensional de un prisma de esfuerzos, lo que estaría pasando, si lo vemos en perfil, es que la zapata en un sentido de la esquina está perdiendo contacto con el suelo. Asumiendo que fuera esa esquina la que estamos analizando, que sería el Q4, entonces, como presenta esfuerzo negativo, la zapata en este sentido ya perdió contacto con el suelo. Por eso es muy importante hacer un cálculo correcto del esfuerzo en el tema de el estudio de cimentaciones. Ahora, si lo vemos no en perfil, sino ya en el 3D, pues para darnos una idea nada más, porque se entiende que aquí no es tan entendible el dibujo. Digamos que la zapata en realidad debería estar así. Estos serían sus esfuerzos. Este pudiera ser el Q1, este pudiera ser Q2, y arriba tengo Q3. Pero en Q4 es donde se me salió la esquina. Entonces algo así va a estar, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de saber el cálculo del esfuerzo. Lo que normalmente nosotros hacemos en ingeniería estructural es lo siguiente, entendiendo ya la metodología. Cuando vamos a diseñar, partimos de la ecuación de Q igual a P sobre A, aclarando algo. Esta ecuación es válida si y solo si no presenta la zapata excentricidad en ninguno de los ejes. Vamos a platicar un poquito nada más de esto porque no quiero todavía entrar a fondo con este tema, pero es bien importante el tema de la excentricidad en la cimentación, porque esto me define el tipo de cálculo que voy a hacer. Y sí influye bastante, porque entre
entre ya empezamos a trabajar la excentricidad, los esfuerzos aumentan mucho, porque ya no estamos hablando de una simple compresión pura, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un análisis de cimentación general, en la práctica, pues si la cimentación no presenta una conexión abajo, ¿a qué me refiero con conexión? Que aquí yo tengo un nivel de piso terminado y acá va a haber continuidad de columnas o dados de concreto, según como ustedes lo quieran manejar. Aquí yo tengo mi zapata. Si las zapatas de diseño no van a presentar una trave de liga o contratrave, entonces podríamos nosotros analizar como una zapata con compresión pura. Pero si por decir las columnas o los dados se salen del centroide y tienen otra ubicación distinta, entonces ya presentaría excentricidad porque va a haber una tendencia de giro o momento de volteo. Por ejemplo, donde es muy común considerar la excentricidad es cuando tenemos, por ejemplo, una zapata de lindero. Vamos a hacer vamos a ver si puedo borrar aquí, supongo que sí. A ver, sí. Vamos a hacer un esquemita rápido. Resulta que cuando son zapatas de lindero, sería algo así, el esquema, ¿no? Y esta vamos a asumir que la de en medio sí es zapata aislada, central. Resulta aquí que cuando la carga se transmite, vamos a asumir que aquí ya se transmite, si nosotros exageramos la carga y es lo suficientemente grande para que esto empiece a voltearse, lo que va a pasar es que como es tanta concentración en un punto de una esquina, que de este lado cuando empiece a cargarse de manera exagerada, entonces va a haber una reacción en la otra esquina y esta zapata tiende a voltearse así, en el sentido eh, en contra de la manecilla del reloj. Va a tender a ponerse así la zapata. Y es más probable que pierda una zapata con mayor excentricidad, eh, eh, pues que pierda contacto con el suelo, ¿no? Aquí está muy claro. Normalmente este tipo de cimentación tiene que ser más rectangular para evitar eso, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver cuando empecemos a hacer cálculo de esfuerzos. Pero ahorita ya quiero irlos encaminando para que se den la idea de pues, lo importante que son los datos que vamos a empezar a calcular y el por qué los estamos calculando. Entonces, aquí en estos casos normalmente lo que se sugiere es que sí o sí haga una conexión de una trave de liga porque esto va a evitar estos efectos de volteo, porque hay una estabilidad de un elemento que va a ligar y va a provocar una mayor rigidez, va a haber una aportación de rigideces de los elementos estructurales, porque de otra manera solamente estaríamos considerando la pura rigidez de esta zapata, pero cuando ya hay esta unión, todos los elementos empiezan a trabajar juntos. Pero aquí entonces tendríamos que hacer un análisis de como si fuera una viga hiperestática, que después lo vamos a ver. Y aquí para su diseño, pues ya no pudiéramos hacerlo tan directo, ¿no? Como acá pudiéramos hacerlo con simples ecuaciones, tendríamos que depender de los diagramas que conocemos de análisis, diagramas de cortantes, diagramas de momento, para nosotros poder diseñar. Porque nosotros estaríamos basando nuestros diseños y nuestros modelos en función de ciertos parámetros. Ahorita para no entrar en una dificultad todavía alta, para empezar con algo más sencillo, vamos a considerar que yo tengo una bajada de un edificio donde no va a haber una conexión, no va a haber zapatas de lindero, tenemos bastante terreno todavía, o sea, está bastante grande, no estamos invadiendo propiedad. Entonces aquí no hay problema que todas sean zapatas aisladas, ¿no? Y todas no van a presentar excentricidad, van a estar en la conexión de la columna o dado de concreto en su centroide. Entonces resulta que yo mi carga de la bajada de cargas, que ya sabemos de qué va a proceder, va a ser de 12 toneladas. No vamos a asumir que vamos a diseñar la zapata central. La bajada de carga es de 12. Mi porcentaje de carga muerta respecto a mi carga de diseño, ahora vamos a asumir del 70%. La carga viva
vamos a asumir que tiene 30%. Mi columna ya diseñada o mi dado de concreto va a ser de 35 por 35. La mecánica de suelos va a ser Q admisible igual a 12 toneladas por metro cuadrado también. Va a ser una profundidad de desplante hasta la capa del estrato resistente de 1.20 metros. Mi peso volumétrico del suelo va a ser 1.80 toneladas por metro cúbico. La resistencia a la compresión de mi concreto en obra la voy a considerar de 200 kilos por centímetro cuadrado y un FY para las varillas que se van a colar con el concreto o mi armado de 4200 kilos por centímetro cuadrado o bien 420 megapascales en sistema internacional. Yo necesito esta información para hacer un análisis inicial. Y lo primero que te tiene que hacer para un diseño de cimentaciones es que tenemos que verificar el esfuerzo para ver si cuando bajamos las cargas no hay una sobrefatiga en el terreno y no hay forma de que vaya a perder en una de las esquinas el contacto con el suelo. Aquí pues como es una carga axial, pues todas las esquinas van a tener esfuerzos iguales. Aquí todavía no va a presentar una gran dificultad todavía hacer el análisis. La ecuación de compresión pura me dice que Q es igual a P sobre A. Resulta que como yo tengo el esfuerzo del terreno, yo ya sé hasta dónde tengo que llegar en mi diseño óptimo para que si no me sobrepaso esta Q, entonces mi diseño sea funcional. Como ya tengo ese valor de esfuerzo y ya tengo la carga, lo que yo necesito es calcular la dimensión óptima en función de la carga y el esfuerzo. Entonces voy a despejar A y lo voy a colocar que es P sobre Q. Y recordemos que como vamos a empezar con una zapata cuadrada, podríamos decir que A es igual a B por L, tratándose de una zapata rectangular. Pero como aquí mi dimensión va a ser igual en ambos lados, podríamos considerar que mi A es igual a B por B. Y por ley de los exponentes sabemos que B por B va a ser B cuadrada. Entonces aquí en esta la voy a reemplazar por este B cuadrada de aquí. Entonces B cuadrada es igual a P sobre Q. Por ende, si yo le saco raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, voy a tener que B es igual a la raíz de P sobre Q. O bien P sobre el esfuerzo. Y ya teniendo este cálculo inicial, ya podríamos empezar con sacar el dimensionamiento en planta. Decimos que yo tengo B igual, según mis datos de entrada, a 12 toneladas. Y mi capacidad de carga yo la tengo como de 12 toneladas por metro cuadrado, que es el esfuerzo admisible del terreno. Cancelamos toneladas con toneladas, metros cuadrados se cancelan con la raíz y tendríamos un metro de base por un metro de L, ¿no? O sea, una zapata de 1 por 1 metro. Ese es mi dimensionamiento. Mi vista en planta de mi zapata ya sería de 1 metro por 1 metro. Y mi dado o columna sería 35 por 35. Entonces, por el momento, hasta aquí estaríamos llegando con la primer parte de esta sesión. Lo que vamos a hacer después, ya entendiendo que este dimensionamiento no sobrefatiga el tema de la capacidad de carga del terreno, es ahora sacar el peralte de concreto mediante las verificaciones del reglamento del ACI, que va a ser verificación por cortante, como si la zapata se comportara como trave, y después como losa, que es la verificación de cortante en tensión donal en dos sentidos. Después, para sacar las varillas, vamos a ocupar el análisis por flexión y la cuantía. Y ya posteriormente estaríamos haciendo la verificación por deslizamiento, que va a ser el cálculo de la longitud de desarrollo
de la zapata para entender la adherencia del acero con respecto al concreto. Y esto sería todo por mi parte. Y los invito a que posteriormente estén al pendientes del curso que se va a abrir ya oficialmente en el MIDE. Esto es nada más para dar una introducción a lo que pudiera ser el curso. Ahí ya vamos a estarnos metiendo a plantillas en Excel. En un inicio pues les voy a decir si son sencillas, que son las primeras, pues yo las voy a estar haciendo manualmente aquí. Voy a meter mis datos de entrada, voy a colocar un logotipo provisional, como si ya tuviéramos un servicio de ingeniería estructural. Y ahí vamos a estar haciendo cálculos sencillos para que luego ustedes se queden con esas plantillas. Y ya posteriormente, pues si ya son temas más avanzados, pues para no perder tanto tiempo, pues ya les voy a mostrar mis plantillas que ya tengo hechas, pues para que ya podamos optimizar el tema de la entrega. El alcance del curso es que a mí me interesa mucho que alcancemos a ver y que obviamente también ustedes como público en general estén interesados en que podamos luego calcular un proyecto que yo tengo ya hecho. El proyecto cuenta como con 9 ejes más o menos en todos estos sentidos y tiene una cimentación combinada. Calcularíamos todo un eje como con 9 columnas o 9 dados de concreto, como una sola zapata. Ahí ocuparíamos un software de análisis. Ya les estaría pasando yo las cargas. Yo estaría pasando las cargas y las columnas de diseño para que podamos luego, con las herramientas que les voy a enseñar, hacer el diseño de toda la cimentación combinada, el perate de concreto, las varillas y cómo tienen que hacer su plano estructural. Por mi parte es todo y pues espero que tengan un excelente día.